Por fin podré presentarle a Michelle la escuela. Mi hermano Sebastián le dice que no puede esperar para que vea los proyectos que hemos hecho. Me emociona mucho conocer una escuela pequeña con solo 8 alumnos, porque ¿sabe cuántos hay en la mía? Hay 1850, y eso que se dice que mi escuela es pequeña comparada con otras. Antes de ir a lavarnos los dientes, agradezco por el rico desayuno. ¿Mencionaron gallo pinto? Me sorprendí al no ver ningún gallo. Profesora Esperanza, aquí está Michelle. Llegó ayer. Hola Michelle, estamos felices de tenerte de visita. Espero que todos podamos aprender juntos. ¿Todo esto lo han hecho ustedes? Hicimos una votación antes de que vinieras y María ganó. Ella es quien te explicará los trabajos. Mientras tanto, saquen el cuaderno de ciencias, esa es la primera clase que tenemos hoy. Después daremos una caminata para observar el tanque de las ranas. María, la más pequeña de la clase, me explica los proyectos y decoraciones de los estudiantes, señalando e indicando quién los hizo. Pasa el tiempo hasta que la profesora nos dice que ya es hora del paseo al estanque para observar las ranitas en su hábitat, una palabra que aún no sé qué quiere decir. En el estanque, la profe Esperanza explica sobre la vegetación, los animales que viven en ese ambiente y menciona de nuevo la palabra hábitat, que se refiere a cómo conviven plantas, animales y humanos en armonía. Sebastián toca suavemente una ranita y me explica que éstas duermen en el día y por las noches se despiertan a comer. Luego María empieza a cantarle. Ranita, ranita, dime cómo estás. Ranita, ranita, te vas a despertar. Aún es temprano y quiero dormir. Si vienes más tarde los ojitos voy a abrir. Si vienes más tarde los ojitos voy a abrir. Después del paseo, fuimos al comedor donde le conté a mi mamá, mientras nos servía la merienda, que Michelle ya conoció a la ranita que siempre duerme. Creo que lo está pasando muy bien y se lleva con todos. Maestra, he aprendido mucho hoy. He visto cosas que jamás imaginé, como por ejemplo... Espera Michelle, perdón que te interrumpa así, pero me gustaría que vos y Sebastián presentaran su trabajo sobre las diferencias y semejanzas entre la educación de aquí y de tu país. Niños, atención a Michelle y Sebastián. Bueno, me encanta la libertad que se siente al estar lejos del ruido de una ciudad, rodeados de tanto verdor y animalitos. Poder tomar un paseo a unos cuantos pasos del salón es muy agradable. También veo reflejado el amor con la deliciosa comida que nos sirven, hecha en una cocina de leña por Maritza y las otras señoras, completamente homemade y no comprado o sacado de una caja como lo hacen en mi país. Sí, Michelle, los padres cooperan con la comida y mandan lo que pueden. Algunos producen hortalizas y verduras, otras frutas y bueno, ya viste como papá que tiene las abejas que hacen la miel. Una semejanza. Bueno, creo, es que tampoco usamos uniformes y aquí algunos sí usan, aunque otros no. ¿Por qué? Mis papás tienen otros gastos y no pueden comprármelo. También los míos. Sí, Michelle, los niños vienen a estudiar aunque no tengan uniformes, porque preferimos que vengan así, a que no vengan del todo y tengan que quedarse en la casa, tal vez cuidando a otros hermanitos, sin aprender mientras los padres salen a trabajar. Entiendo. Lo que más me gusta también es la unión entre todos y cómo ustedes me han aceptado como parte de la clase con una bienvenida muy bonita. En Estados Unidos, cuando hay un estudiante nuevo, especialmente los primeros días, es un poco incómodo. Gracias. La Hermandad es una escuela con una sola profesora para todos los estudiantes de todos los grados, creada con el fin de ayudar a la gente del campo para que sus hijos tengan acceso a la educación.
He leído que la educación pública es gratis en Estados Unidos y aquí también, pero las escuelas entienden que no todos los padres pueden comprar uniformes o útiles. Como ves, no tenemos tantas facilidades, pero lo que tenemos lo compartimos y así salimos adelante, ayudándonos mutuamente porque queremos asegurar la mejor educación. Yo no sabía nada de esto. En las clases nos enseñan cosas de la cultura, costumbres y a veces de los retos económicos. Pero no con tanto detalle. Agradezco mucho esta oportunidad de conocer este lugar, de compartir un día con ustedes y cuando regrese a los Estados Unidos voy a contarle a mi maestra todo lo que he vivido y también a mis compañeros, que estoy segura querrán también venir a experimentar todo esto. Chavalos, recuerden que Michelle está de visita y puede quedarse con nosotras aquí mañana. El viaje y tantas emociones podrían cansarla mucho. Michelle, si querés mañana te podés quedar en la casa. Te aseguro que podrás aprender mucho conmigo y la abuela. Claro que sí. Todos me desean buenas noches y salen de la habitación. No puedo esperar. Qué bonito es estar aquí en Nicaragua y estudiar en la hermandad.